Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta emisora Voz Conti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Pues estamos iniciando semana, continuando con nuestra programación para este día. Contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño, en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias, Jorge, por la oportunidad que tenemos hoy de estar hoy en el programa, por supuesto, programa sobre gobierno civil bíblico, una propuesta no nuestra, una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, que sí existe, un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Aquí estamos entonces con la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí. Una semana nueva en la cual hablamos no un tema nuevo, sino un tema que viene en la Biblia desde siempre. Y es el hecho de que Dios tiene un plan perfecto para las naciones. Y por eso hoy vamos a hablar de un tema que, aunque es bastante referente a la política, es bastante avanzado, creemos que tenemos los principios que Dios ha establecido para dar solución a todos los temas que podamos proponerle. Así que, Molly, adelante. Muy bien, pues tratamos siempre en este programa de hablar de cosas que están pasando, cosas contemporáneas, pero todo, por supuesto, filtrado con los principios bíblicos, para que no se convierta esto solamente en palabras o se convierta en ideas nuestras, porque pues ideas tenemos muchas. Somos personas inteligentes y pues tenemos la capacidad de avanzar, tenemos la capacidad de promover, en fin, no queremos tantas las ideas nuestras, pero sí cualquier cosa que hablamos que tenga esa base de los principios bíblicos. Y hoy estaremos hablando de lo que es el hueco fiscal en Colombia. Hueco fiscal en Colombia. Claro, yo estaba hablando con Michelle y estaba diciendo que este es un tema fuerte, muy fuerte de economía. Nosotros no somos economistas, por supuesto, entonces estaremos limitados con muchos aspectos y muchas ideas, pero, pero sí podemos hablar un poco de por qué razón el gobierno colombiano todos los años está en déficit, todos los años necesita más y más dinero. Y eso lo hablamos pues porque tenemos encima una propuesta que viene de la nueva presidencia y es que va a haber una reforma tributaria que tiene asustados a todo mundo, que tiene asustados a los empresarios, que tiene asustados a los dueños de grandes propiedades, a los campesinos. Los campesinos están nerviosos con lo que viene por todo lo que quiere crear, quiere inventar, quiere traer el gobierno. Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos aclarar, Michelle, si lo tienes ahí o no, lo que es un hueco fiscal. Bueno, no tengo la definición como tal, pero sí tengo las gráficas de cómo se ha presentado en estos años y creo que esto nos ayuda a poder verlo un poco más aplicado, ya que normalmente podemos entender la teoría del hueco fiscal, pero cuando la vemos presente en nuestro país y cómo pues ha venido creciendo conforme los años, creo que podemos entenderlo un poco mejor. De pronto, antes de que coloques ¿qué? La ¿La figura. gráfica? No, pero está bien. Coloca al derecho, que está torcida. Yo la veo torcida. Eso sí. Muy bien. Antes de que entres a hablar de esto, yo hoy tenía en mente que comenzáramos a hablar un poquito sobre una palabra, una frase que escuché hace rato, que tiene que ver con esto. Dice así:
No nos faltan más impuestos, nos sobran ladrones. Voy a repetirla. No nos faltan más impuestos, nos sobran ladrones. Muy bien, con esa frase profunda, ¿no? Que vamos a tratarla en el transcurso del programa. Ahora sí, Michelle, coloca tu figura. Dale, y yo creo que la frase está perfecta para lo que vamos a ver, y es que vamos a ver un poco de cómo la corrupción, que es inherente al corazón del hombre, puede afectar tanto un país, al punto de formar estos huecos fiscales que podemos verlos un poco en la gráfica. Y como puedes ver, Molly, en la parte de abajo están pues unas fechas, y también algo importante es que si puedes ver desde el 60 hasta el 90, que es más o menos lo que tenemos de gráfica, el porcentaje o las dos líneas no se diferencian tanto. Tal vez pueda haber un hueco fiscal muy, muy pequeño, pero precisamente en 1900 es cuando esta diferencia empieza a subir. Y yo creo que puedes verlo en el punto G, donde claramente se ve que hay una línea que es la punteada que está por acá súper arriba, que son los gastos públicos del gobierno, y está la otra que son aquellos ingresos, y puedes ver una diferencia muy grande. Y yo creo que algo interesante es el hecho de que todo esto empezó a subir o a descontrolarse más y más a partir del año 1991, un año bastante interesante para nuestro país. Wow, Ya que se gracias por la perdió la gráfica. Constitución. Creo que es muy valiosa. Y yo estaba también leyendo, Michelle, sobre el hueco fiscal, el déficit fiscal, realmente un déficit que el gobierno expresa cada año o de vez en cuando, cada dos, dependiendo de la necesidad. Siempre dicen, necesitamos más dinero. El último reporte que hubo por asuntos de pandemia del gobierno, y se dice que Colombia tendría un hueco fiscal de aproximadamente 100 billones. Eso lo dice el viceministro, ¿no? También él afirmó que debido a la pandemia, el país tiene un hueco fiscal de aproximadamente 100 billones de pesos. Y de acuerdo con el viceministro general de Hacienda en ese tiempo, Juan Alberto Londoño, Colombia tiene un hueco. Dice, sí, es verdad, de 100 billones de pesos. Porque pues tuvo que atender la pandemia, y dice que tuvieron que hacer un gasto excepcional. Bueno, ahí vamos, ¿no? ¿Cómo se crea el gobierno? ¿Cómo crea su hueco fiscal, su déficit fiscal? Cuando el gobierno pues está recibiendo mucho dinero de muchos lugares en Colombia. El gobierno recibe impuestos de todas las formas, y los economistas, ellos tratan de mirar a ver cómo hacen para que a nivel nacional, a nivel regional, se puedan crear más impuestos sin que las personas tengan que no les duela tanto. Por ejemplo, la gasolina sube 50 pesos, y pues no duele, y nadie lo siente, y nadie dice nada. Pero 50 pesos en esos millones, 50 pesos por galón, en esos millones de galones que se vende por todo el país, eso es un platal. Pero nadie, yo soy chofer, yo manejo, y cuando yo miro las señales en las bombas de gasolina que subió 25 pesos, 50 pesos, yo no digo nada y nadie brinca, pero esa es una de las formas como se recauda dinero sin que la gente, y eso es una sola cosa, estamos hablando de muchas cosas. Entonces, el dicho que comencé es que no nos faltan impuestos,
¿Sobran qué? Ladrones. Eso es lo que dije, así es. Ujú, Faltan impuestos, nos sobran ladrones. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene hueco fiscal? Vamos ahí a tratar eso. ¿Qué es lo que pasa? Tú ya dijiste una palabra clave en este proceso y es la corrupción. Es una, es ujú. una. Pero de la corrupción siempre nos quejamos, pero yo quiero que bajemos más. Vamos más allá. Bajemos porque lo que ocurre con Colombia es que es un país estatista. Estatista, tú sabes qué es estatista, ¿no? Ujú, desde el 91 se convirtió en un Estado social de derecho que brinda todos los derechos fundamentales como si él fuera el encargado de dar todos los derechos. El 91, el 91 es un año muy especial, porque el 91 fue la reforma a la Constitución, Ujú, reformó la Constitución, y ahí se convirtió Colombia en un país de derecho, ahí se convirtió. No era, pero ahí ya dice que es un país de derecho. Entonces, se piensa, la gente colombiana piensa que el gobierno tiene la responsabilidad de cubrir todas sus necesidades, todas sus necesidades. Por lo tanto, la gente se ha vuelto dependiente del gobierno. Y el gobierno, pues, tiene que proveer muchas cosas. Y le hemos dicho aquí así suelto, ¿no? Como es que tiene que haber educación gratis, escuela gratis, bachillerato gratis, universidad gratis. ¿Tú sabías que en la pandemia Duque, el presidente Duque fue uno de los presidentes que más dinero ha colocado, ha dado para la educación? Y eso, ujú. en el tipo de pandemia, los jóvenes estaban haciendo protesta porque querían más dinero, querían más cosas gratis. Sin embargo, Duque ha sido el presidente que más dinero ha dado para que la educación sea gratis y sobre todo para los universitarios. Sin embargo, pues ellos seguían, a pesar de, seguían exigiendo, seguían pidiendo, porque ya es la costumbre depender del gobierno. Se depende del gobierno para tener educación gratis. O sea, los padres piensan que el gobierno tiene que educar a sus hijos. Los padres Ujú, piensan que el gobierno tiene que darles casa. Los padres piensan que el gobierno tiene que darles salud. Los padres piensan que el gobierno tiene que darles seguridad. Esa parte, en la parte de la seguridad sí estoy muy identificado, porque esa es parte de la responsabilidad del gobierno, que es darle seguridad y proteger a los ciudadanos. ciudadanos. Entonces, yo estaba mirando, tratando de mirar acerca de que no solamente el gobierno eh, da cosas gratis, pero también el gobierno da dinero, ¿sabías? Da mucho dinero a la gente Ujú, y da claro. dinero a través de subsidios. Subsidios. Personalmente, pues nunca me había enterado de esto, porque pues, como yo no he tenido esa inclinación de depender del gobierno, nunca en mi mente no estaba muy enterado de lo que pasa. Siempre he trabajado, estudiado por mi cuenta, lo que sea, pero ahora que estoy estudiando y conociendo acerca más del gobierno, es mucho los subsidios que el gobierno tiene y da a la gente. Yo no sabía eso. Era muy ignorante hablando de subsidios. Por ejemplo, hay un subsidio que es el subsidio de vivienda, que hay que darle vivienda a todas las personas, pero no todos. La gente tiene que tener hay ciertas características que debe cubrir una persona para aplicar a recibir ciertas ayudas del gobierno. Entonces, yo estaba mirando y aquí tengo unos datos de la revista Semana, ¿no? De la revista Semana,
que habla de los subsidios que da el gobierno. Y en el 2021, de acuerdo con los datos más recientes divulgados por el DANE, dicen que cerca de 20 millones de personas estaban en situación de pobreza monetaria. Entonces dice que si bien la cifra refleja una disminución frente al 2020, cuando había alrededor de 21 millones de personas en dicha situación, el asunto no deja de ser preocupante. Y todavía más grave, la pobreza monetaria extrema, según informó el DANE, supera los 6 millones de personas. O sea que aquí hay pobreza, dos clases de pobreza, y también pues está la pobreza física, y la otra que en donde las personas no tienen suficiente dinero, no reciben, claro, porque no tienen trabajo, o tienen trabajo y ganan muy poquito menos del mínimo. Entonces, cosas como esas. Y entonces, a eso llaman pobreza monetaria, o sea, que no tienen mucho cash, que no manejan mucho. Entonces, el gobierno se preocupa por eso y quiere darle dinero a las personas. Entonces, en ese orden de ideas, pues, hay unos datos aquí que, por ejemplo, entonces, donde se comenzó a dar dinero a la gente, fue lo que llaman la devolución del IVA. O sea, el IVA es del 19%, y se supone que el IVA se va a devolver para la gente más necesitada. La devolución del IVA se planteó como una estrategia para aliviar la situación económica de cientos de familias que se vieron afectadas por la crisis derivada del coronavirus. Y con esta medida se buscó compensar el impacto que genera este impuesto sobre las finanzas de los hogares vulnerables. Esa es una de las cosas, pues, que hace que un hogar reciba dinero, es usar esa palabra. Es un lugar vulnerable, Michelle. Sí, Molly, y también si podemos añadir un poco más de datos a lo que estamos hablando, tú ya has hablado un poco de cuál es el gasto de educación que obviamente el presidente Duque añadió bastante. En 2021 pasó a serle el 15%, y estamos hablando del 15% de 314 billones que el Estado programó para este 2021. Y según los datos que, bueno, también los proporcionó el DANE, pero aquí son más específicos, se habla de que fueron 47 billones solamente en educación, lo cual aumentó muchísimo. Y es curioso porque tú mismo lo decías, los estudiantes aún así seguían protestando y seguían pidiendo pues más dinero. ¿Por qué? Porque hay una idea en sus cabezas, y es que el gobierno debe proveer tanto para los que están en pobreza extrema como para los que están en pobreza por falta de trabajo, y para todos el gobierno debe dar. Y por otro lado, también pues hablaste de la prosperidad social, que es una área en la cual el gobierno se encarga de que todas las personas puedan tener lo que ellos llaman equidad. Y para tener esta dicha equidad, se les dice que se les debe dar un pequeño subsidio que, aunque para ti era bastante desconocido, la verdad es que yo vivo en un sector en el cual para todas las personas es conocido, ya sea que le mientan al gobierno, porque actualmente se hace y es muy común el nivel en que ellos mienten para que su CISBEN quede más bajo, para recibir más subsidio, y así es como estos 15 billones que programa el gobierno, esta vez de Duque, fue el 5% para aquellas personas que lamentablemente no dependen de sus ideas o su trabajo, sino que dependen directamente de esas pequeñísimas ayudas que el gobierno les da. Y si ellos intentan prosperar un poco, pues el gobierno va a quitarles esa pequeña medida. Por lo tanto, para ellos es mejor negocio quedarse en lo pequeño para que pues el padre gobierno siga proveyendo. O sea, esto quiere decir que esa gente nunca va a dejar de ser necesitada. Esa gente nunca va a decir que gana más del mínimo, por decir algo. Esa gente nunca va a salir hablando del estrato, el estrato 1, menos del 1, porque entre más necesidad muestre o que vive en un sector difícil, lo que sea,
pues más puertas se le abren para recibir algún tipo de ayuda. Eso significa que por recibir eso, lo que tú dices, esa poquitito que le da, porque es una miseria realmente lo que da, y que la gente se acostumbra a vivir con esa miseria, y pues claro, eso produce otros problemas, porque pues produce pobreza, ruina, vicio, la gente no es creativa, la gente no se levanta temprano a trabajar, en fin. ¿Por qué? Porque no quiere aumentar sus ingresos, sino que quiere siempre decir, yo no gano más de esto para recibir pues la miseria que el gobierno ofrece, porque son miserias. Entonces la gente pide. Mira, hay otra cosa que la gente pide. Por ejemplo, tenemos, o que la gente pide, o que el gobierno tiene como programa, se llama el programa de Colombia Mayor, conocido con el programa de protección social al adulto mayor. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores desamparados en el país, brindándoles un apoyo económico. Bueno, aquí, como estamos enseñando, pues es muy bueno aclarar que las ayudas sociales, cuando los ciudadanos no tienen un carácter, no tienen virtud, que fue un tema que yo estoy tratando últimamente en mis twitters, en lo que escribo, en mi última Voz Patriota, estuve hablando de moralidad o virtud, ¿no? Bueno, virtud o moralidad cristiana. Cuando la gente no tiene virtud, porque definitivamente los programas sociales se crean para ayudar al que realmente necesita. El dilema es que entonces esto trae, como no hay carácter, no hay virtud, entonces la gente por recibir algo miente, tú lo dijiste, ¿no? Miente. Y, y comienzan a decir al gobierno, pues de que son de determinado estrato o hacen documentos falsos para presentar al gobierno o alguna entidad para que sean calificados como pobres. Y al ser calificados como pobres, pues entonces le da una ayuda social. Ese dilema de el gobierno tiene que dar a la gente es un problema serio, porque el gobierno piensa que va a sacar a la gente de la pobreza. Mentiras. El efecto es contrario, la gente se vuelve más pobre. Cuando el gobierno mete su mano y quiere ayudar a la gente se vuelve más pobre. Por ejemplo, hablando del adulto mayor, esta es una cosa, pues es un principio bíblico, que ¿quién debe responsabilizarse de los adultos? De los padres, de los abuelos, ¿quién? Pues debe ser los hijos, no el gobierno, no el gobierno. Entonces, este subsidio o esta ayuda lo que hace es quitarle la responsabilidad a los hijos sobre sus padres y sobre los abuelos. Y los hijos prefieren votar al abuelo a una casa de viejitos o hacerlo que tenga una vida mediocre para que pueda recibir esas ayudas, y al recibir las ayudas les quita su responsabilidad primaria. Eso hace hijos, se rompe, ¿qué mandamiento? El quinto mandamiento. Y el diseño directamente. Quinto mandamiento, que es honrar a padre y madre. Por eso la sociedad también está maldecida. Porque los hijos, el nuevo gobierno se encarga de no honrar, a que los hijos no honren a papá y mamá, y los hijos los sueltan, y el gobierno se encarga de ellos para darles una platita, supuestamente. Y el caso extremo, horrible, y eso aquí en Colombia pues es horrible, y lo que el gobierno da pues es horrible, son los lugares donde llevan a vivir a los ancianos. Cuando los hijos no quieren responder por los ancianos, los llevan a lugares donde los cuidan. Y allá pues los cuida a otras personas, les dan medicina, para que sean bobos, se mantengan bobitos y no creen mucho problema. Y hasta casi que los matan con la medicina y todo esto para que mueran rápido.
O por otro lado, como es un negocio, entre más personas mayores hayan, entonces pues más plata le entra. Ujú. Eh, Molly, disculpa, ¿estás quieto? ¿O es mi internet? No, es Ricardo, Ah, Ricardo que fue congelado. ok, no importa. Igualmente, como estaba hablando Ricardo, es lamentable ver cómo esto justamente daña aquel diseño de Dios, aquel diseño que fue establecido pues a través de sus mandamientos, pero que ahora podemos conocer a través de toda la Biblia. Y lo daña en cómo los hijos tenían antes la responsabilidad de poder ver por sus padres, pero ahora esa responsabilidad ha sido quitada a los hijos. Y como antes la responsabilidad de educar era completamente de los padres, y ahora esa responsabilidad ha sido quitada a los padres porque el gobierno ha entendido que si ellos no lo hacen, nadie lo va a hacer. Y la verdad es que en este programa no estamos solamente para quejarnos de cómo están actuando nuestros dirigentes o qué está pasando, o simplemente como establecer muchas quejas con respecto a la falta de orden, sino que estamos para hallar cuál es el problema real detrás de todo esto. Y como lo estaba diciendo Molina, el problema real no solamente es el sistema, sino es la falta de autogobierno que está en las personas. Porque cuando el autogobierno es más grande, el gobierno externo es más pequeño. Y eso es justamente algo que pues en Colombia no se ha visto o no se ha comprendido por muchos años, y por eso lamentablemente es tan difícil para nosotros poder entender la idea de que el gobierno no debe proveernos toda la educación a todos, la idea de que el gobierno no debe estar gastando un 80% del dinero que recoge para influirlo en nosotros con la salud, con las pensiones, con los subsidios. Y justamente por eso es que surge una pregunta y es, bueno, entonces, ¿por qué si el gobierno no puede eh, como pagar todas estas deudas, por qué no simplemente dejan de hacer el gasto público? Y es que lamentablemente el gasto público que está generando el gobierno ahorita mismo se está apoyando cada vez más con la Constitución y cada vez más con cada proyecto nuevo que sale, con cada ministerio nuevo que sale, con cada idea de subsidio nuevo que sale, y eso solamente hace que el gobierno cada vez más aumente el déficit, como estábamos hablando al principio. Y cuando el déficit aumenta, el gobierno tiene dos opciones, y es pagarlo con deudas, y estas deudas cada vez crecen más porque normalmente son deudas en dólares, o hacer una reforma tributaria, que es lo que está planteando ahora pues nuestro próximo presidente. Y justamente aquí está un problema, porque cuando nosotros escuchamos el nombre de reforma tributaria, allí sí nos asustamos y allí sí aquellas empresas es que empiezan a padecer. Y bueno, también es importante decir, y estaba pensando mientras hablábamos de este tema, como el hecho de cuánto nos hemos alejado de la dependencia de Dios para empezar a someternos a la dependencia del Estado. Y venía a mi mente el Salmo 57, que lo he estado leyendo estos días, y aunque es solamente una oración que hacía David, pues me cuesta un poco entender el modo de depender que David tenía de Dios directamente. Y dice David: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección, me esconderé bajo la sombra de tus alas, hasta que haya pasado el peligro. Clama al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Y para mí, como joven que ha sido educada durante 11 años en una escuela en la cual me decían que mi proveedor debía ser mis padres, pero por sobre mis padres era el gobierno quien me daría educación gratis, quien me daría la seguridad, aunque sí le pertenece a él, que me daría la salud. Realmente me encuentro en la Biblia que aquel proveedor grande es Dios y que justamente Él nos invita a que podamos depender de Él. Y en cuanto a esto, deberíamos hablar de nuevo de cómo
a partir de la Constitución del 91, pero a partir también de ideas que han venido surgiendo cada vez más en Colombia, se ha creído que el gobierno es el encargado de dar y darnos más derechos. Y por eso justamente es que el gobierno ha fallado en hacerlo. Y es que como nos habla la Biblia y como nos habla el modelo, realmente no es que alguien más lo haga por mí, sino que yo lo hago con la fuerza del Espíritu que está en mí. Así que la invitación es realmente que podamos pensar de nuevo en esto, pensar en que pues el gobierno no es el encargado de sostenernos, el gobierno no es el encargado de darnos la seguridad, no es el encargado de darnos y garantizarnos todos los derechos, sino que aquel fue primeramente Dios y Dios designó todo un sistema para el cual efectivamente el gobierno cubre la parte de la protección y la seguridad, pero también las familias cubren la parte de la educación, pero también los hijos cubren la parte de manutención mediante la honra de sus padres. Y hay todo un sistema que Dios estableció, pero que ahora para nosotros puede sonar como tan extraño o tan imposible. Y es que actualmente, incluso si un presidente llegara al poder con todas las ideas correctas o con esta idea de lo que Dios estableció para Israel en un principio, pero también estableció a través de muchos otros principios, este no podría hacerlo, ya que actualmente el déficit está programado para durar durante muchos años más, ya que el 80% del déficit ya está invertido, lo cual es curioso porque no es como que haya solución rápida, sino que la solución se debe dar desde el interior de las personas. Primero durante el entendimiento de, bueno, entonces el gobierno no debe darnos todo, entonces vamos cambiando la filosofía y cuando cambia aquí el interior de las personas y cuando cambiamos como individuos es que el gobierno va a poder empezar a cambiar en su sistema. Hola Molly, de nuevo. Molly, ¿nos escuchas? Sí, ahorita sí, sí escucho. Se me fue el internet. Aquí se fue por un ratito. Sí, eso Entonces me noté. tuve que conectar por el celular. Bueno, Molly, te Bueno, adelanto no que mucho, venía. pero en radio es bastante, sí. 5 minutos es 5 minutos. Que yo estaba hablando y no me he dado cuenta que estaba hablando solo. Ay, Bueno, no, pero yo vi que había escuchado. yo sé que tú vas adelante porque viene lista. Entonces estamos hablando de los subsidios que el gobierno da y que el gobierno supuestamente tiene esa responsabilidad. La gente le ha dado la responsabilidad al gobierno de que tiene que dar eso, ¿no? Dar ese determinado dinero. Y una cosa que estamos hablando era de los jóvenes en acción. Mira los que reciben plata. Mira, los requisitos para los que reciben plata del gobierno se encuentra ser bachiller. Si usted es bachiller, tiene derecho a recibir un dinerito del gobierno. Y yo he estado en Efectivo, Bancolombia, no me acuerdo, y vi a un muchacho que entró a recibir sí, por ahí 20 y pico de años, a recibir su cuota del gobierno. Le dan como 200.000 pesos mensuales. Debe tener entre 14 y 28 años, ya bien. No contar con un título universitario, ser estudiante de una institución de educación superior pública o con convenio con Prosperidad Social. Y se tiene en cuenta además criterios de vulnerabilidad, que uno de ellos es como el CISBEN. Si una persona tiene CISBEN, entonces pues tiene CISBEN es porque es pobre, ¿no? Y entonces como no paga servicios médicos, se tiene derecho, puede aplicar a esta ayuda. ¿Por qué nosotros, Michelle, tenemos problemas con los jóvenes hoy en día hasta los 28 años y hasta 40? ¿Por qué razón? Primero, los jóvenes no quieren trabajar. ¿Por qué no quieren trabajar? Porque no quieren perder sus 200.000 pesos mensuales que el gobierno les da. Y pues quieren vivir estudiar y no ser productivos. Hay gente que tiene años en la universidad, no quieren salir de la universidad. Siempre pierden el año o algo pasa. Por eso es que en las universidades públicas es que hay tantas revueltas.
porque los jóvenes no quieren salir a los 4 años, quieren salir a los 8, a los 10 años, porque saben que si salen a los 4 años, tienen que ser responsables. Pero mientras no salgan de estudiar, no se gradúen, entonces van a recibir algunos beneficios. Bueno, es un problema que el gobierno supuestamente con su paternidad quiere solucionar, pero no se da cuenta que crea todo lo contrario. Esto es el problema de la idea comunista, socialista. El socialismo quiere cubrir las necesidades de las personas. El comunismo, el socialismo puro, ¿no? Pero lo que hace es causar más problemas. Otro grupo de personas de Colombia que reciben dinero del gobierno son las familias en acción. Familias en acción. Entonces, mediante esta iniciativa, el gobierno le entrega un beneficio económico a familias en condición de pobreza, que estén compuestas por niñas, niños y adolescentes. Estos recursos deben permitir la asistencia escolar y la atención de salud de menores. Este programa tiene cobertura nacional y los hogares son seleccionados a través de criterios de focalización como el sistema de SISBEN. O sea, esta gente nunca va a pagar servicio médico porque siempre van a estar aplicando al SISBEN. Una pregunta que salió cuando estaban las elecciones entre Petro y Rodolfo. Como Rodolfo siempre está en contra del subsidio y todo esto, algunos niños se acercaron a preguntarnos si Rodolfo gana, entonces el gobierno ya no nos va a dar la plática que nos da a nosotros mensualmente. Era un temor que tenían los niños, porque es que juntamente con esto hay una ley de la República, que también da dinero. Aquí habla de Mujeres en Acción o Familia en Acción, pero hay un programa, una ley de la República que llama Mujeres Cabeza de Hogar. ¿Has escuchado eso? Las mujeres de cabeza de hogar son mujeres que no son casadas, que no tienen esposo, pero que sí tienen hijos. ¿Escuchó? Una locura. Y entonces estas mujeres, por ley, tienen derecho a que el gobierno les dé una plata mensual por cada hijo que tengan. Pero no tienen esposo, pero tienen varios hijos. Entonces esto crea un problema de inmoralidad. O sea, ya hay planes, ¿no? Que no se casan. No se casan, pues para que el gobierno la identifique como mujer cabeza de hogar y apliquen. Y otra es que tienen varios hijos. Porque entre más hijos tengan, esa familia más dinero va a recibir del gobierno. Bueno, son las estrategias que el gobierno tiene para ayudar. Rápidamente, dale, Michelle. Sí, Molly, y también como antes de que tú vinieras estaba hablando precisamente de esto, de que el problema no solamente está en el sistema y en nuestra constitución y en cómo el gobierno está intentando garantizar todos los derechos, sino que el principal problema está en el interior de cada individuo que no comprende que debe tener el gobierno interno. ¿Por qué? Porque el cambio se produce cuando aquel individuo por fin entiende que debe ser productivo para poder sustentar a su familia, para poder sustentar su vida y que no debe depender de que el Estado le dé y le dé porque el Estado le va a dar siempre migajas. Entonces yo creo que eso es justamente lo importante, que todo comienza desde aquel cambio interior, un cambio que aunque parezca algo como muy utópico, realmente sí se está haciendo a través de la educación, se está logrando a través de los programas, se está logrando a través de la comunicación, de cuáles son las verdades, los principios bíblicos para el trabajo y para la vida cotidiana. Tú sabes que lo de los subsidios y ayudas a la gente no es malo. El gobierno tiene que hacer eso en un porcentaje, ¿no? Hacerlo. Pero, y no estamos en contra total de eso, pero la idea salió y salió de los Estados Unidos de ayudar a la gente en su momento de crisis. Momento de crisis. Porque el sistema americano, pues es un sistema virtuoso, la gente virtuosa. O sea, la gente, cuando una calamidad le pasaba, entonces acudían al gobierno, el gobierno les ayudaba por un tiempo, un mes, 2 meses, mientras pasaba la crisis. El dilema
Y en Estados Unidos también pasa que ya la gente se acostumbró a esta ayuda y nunca sale de la crisis. Y en Colombia siempre estamos en crisis, siempre. Pero la idea de las ayudas sociales son ayudas esporádicas. Pero cuando estas ayudas se convierten en continuas, en donde viene el problema social, problema moral, problema espiritual y problema económico. ¿Por qué el gobierno tiene entonces hueco fiscal? Que esa es la pregunta. Pues tiene hueco fiscal porque el gobierno quiere, le quita la plata a los mismos ciudadanos y entonces quiere repartirla a todo el mundo, quiere ser el papá de todo el mundo, quiere darle a todo el mundo. Y pues el dinero nunca le alcanza. Fuera de eso, hablamos antes de la corrupción, ¿no? Fuera de que quiere ayudar, entonces toda la gente que está trabajando, la mayoría en un porcentaje alto, siempre roban, sacan provecho de los dineros que deberían ir a la gente, que deberían ser para las carreteras. Nunca el dinero de las carreteras alcanza, Michelle. Sí, Aquí en los pueblos, si uno mira el registro local, hay carreteras que han sido construidas 2, 3 veces. Y uno va y sí, en efecto, hay 1 kilómetro construido, el resto es huecos por todos lados. Y uno dice, ¿qué pasó? No, el dinero no alcanzó. Nunca el dinero alcanza. ¿Por qué? Por la corrupción que existe. Entonces, ¿cuál es el dilema? ¿Cuál es el dilema? Y lo que estamos hablando aquí. No, el gobierno no tendría que decir que tiene hueco fiscal si la gente no dependiera del gobierno. Y entonces el gobierno, eso es una secuencia. Si la gente no le pide, el gobierno no tiene por qué poner más impuestos, Michelle. El gobierno no tiene por qué hacer reformas tributarias. Y si la gente no dependiera del gobierno, el gobierno se limitaría en su poder y en sus acciones contributivas y no había crisis. No había crisis de gobierno y no habría crisis económica. ¿Por qué? Porque pues sí hay que ayudar, pero la ayuda, todo ser humano tiene que ayudar a otro ser humano. Las entidades privadas tienen que ayudar a otro ser humano. Pero ese espíritu de la generosidad se corta cuando el gobierno mete su mano y quiere ser el que corresponda responder. Bueno, por eso es el problema del hueco fiscal. Y ahora se necesitan, según lo que yo leí, 100 billones. Este gobierno quiere recolectar 75 billones. 75 billones. Se están ingeniando cómo hacerlo para cubrir el hueco fiscal que tienen. Terrible. Bueno, el tiempo nos acabó, Michelle. Sí, Molly. Aún así, queda como conclusión el hecho de que primero debemos ir al gobierno interno de las personas y apuntar a que podamos de nuevo poner nuestra confianza en Dios y no a aquel Padre de Estado. Así que gracias por vernos. Sí, señores, muchas gracias por vernos hoy, acompañarnos. Siempre estamos aquí con la ayuda de Dios los lunes y los miércoles. Miércoles es 20 de julio. No estaremos en el aire. Nosotros estaremos celebrando la independencia de Colombia, independencia del despotismo de un país extranjero. Vale la pena celebrarlo, 20 de julio. Pues gracias a todos. Nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios, próximo lunes. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.